Bienvenidos una vez más al repaso de Escuela Sabática. Es un placer poder acompañarlos y presentar este segundo repaso que nos convoca de este nuevo trimestre. Mencionábamos la semana pasada cuando abríamos nuestro estudio de la Biblia, que tiene por título La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Y el título de la semana que nos convoca es Muerte en un mundo pecaminoso. Vamos a introducir esta temática que seguramente va a tocar de cerca a más de uno, y espero que Dios nos pueda acompañar en este repaso. Y como siempre, no me encuentro solo, sino que a mi mano derecha tengo al pastor Carl Boscam, que quiero darle la bienvenida. Muchas gracias, un placer acompañarlos nuevamente aquí. Gracias, Carl, gracias por acompañarnos. Y a mi izquierda lo tengo al pastor Nelson Quesada. ¿Cómo estás, Nelson? Bien, la verdad que contento de la invitación y bueno, contento también de participar en este proyecto de la Escuela Sabática. Tal cual, es un placer realmente. Y como siempre vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en oración. Así que Nelson, te voy a pedir que nos puedas dirigir para que Dios bendiga este repaso que vamos a brindar. Muy bien, vamos a orar. Querido Señor, te damos muchas gracias por darnos el privilegio de poder compartir este tema tan importante para cada uno de nosotros, para tu iglesia y para tener una mirada completa de los planes que tú tienes para tu pueblo. En este momento pedirte que nos acompañes y que el Espíritu Santo pueda conducir las palabras con respuesta de lo alto para que las personas puedan decidir al escuchar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien, gracias Nelson. Y ahora sí, les voy a pedir que me acompañen a Romanos 5:12. Texto central, texto de memoria que nos convoca en esta semana para introducir la temática que, como mencionamos, es de la muerte, ¿no? No es fácil hablar de estos temas porque sin dudas a más de uno le toca de cerca la experiencia de perder a un ser querido o incluso de haberse visto frente a escenarios de peligro, ¿no? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Carl, quería empezar preguntándote, porque hay una cita muy interesante de Ellen White, y donde ella comenta que Satanás pretendía hacer caer a Adán y Eva como una cierta estrategia para tener una chance de volver al cielo, una oportunidad de volver al cielo, ¿no? Era su intención detrás de esta triste realidad de hacernos caer a los seres humanos. La pregunta es, ¿de alguna manera el perdón de Dios no necesariamente revierte las consecuencias del pecado, no? Mira, tal vez leo una partecita de esa cita porque nos revela la lógica detrás de Lucifer, ¿no? Dice, si de alguna manera podía inducirlos a Adán y a Eva a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces Él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Es decir, si Dios estaba dispuesto a perdonar a los seres humanos, habría también una oportunidad para ellos, ¿no? Claro. Recuerdo una anécdota cuando yo era pequeño. Yo soy el menor de 4 hermanos. Mis 2 hermanos del medio estaban jugando la pelota en casa. Y como es natural de esta situación, algo ocurrió. Derramaron una lata de pintura, ¿no? que había en casa. Y entonces cuando llegaron mis padres, ellos no tuvieron mejor idea que echarle la culpa a mí, digamos, ¿no? Echarme la culpa a mí de que yo la había hecho jugando. Y entonces ellos se liberaron del castigo porque, claro, a mí no me iban a castigar, era pequeñito. Era el más chiquito, ¿no? Bueno, ¿cómo engañar a un papá que lo sabe todo? Claro. Mis hermanos allí de esa oportunidad zafaron, pero ya acá se está revelando una estrategia, una intencionalidad. Pero qué macabra y qué maligna, porque es hacer sufrir a otros, dañar a otros, para yo poder tener una oportunidad. Jamás podría prosperar una cosa como esa, ¿no? Dios, que es justo, ya le había dado absolutamente todas las oportunidades. Y Dios no puede ser forzado a perdonar, ¿no? Claro. Como si estuviera pidiendo un rescate, el precio por un rescate, ¿no? Es imposible. Los ángeles ya habían tenido, no una, yo me imagino, muchísimas oportunidades, donde el propio Jesús, otros ángeles poderosos en sabiduría, trataron de persuadir a este grupo en su rebelión. Incluso Satanás sabía, era plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Sin embargo, tomó su decisión. A partir de allí no hay marcha atrás, ¿no? Incluso, aunque fue infructuoso, había un intento de manipular a Dios. Totalmente, es eso, es un intento de manipulación. Claro, no había ninguna pizca de remordimiento, ni de arrepentimiento. Totalmente. ¿No? Wow, qué interesante
entender que fuimos fruto de un intento de manipular a Dios, ¿no? Ahora, y las consecuencias que hay en el mundo. Mirá qué interesante cuando esa misma lógica satánica perversa también se aplica en nuestra experiencia como seres humanos, ¿no? Pensaba también en el razonamiento de los hermanos de José. Tenían un problema, era su hermano, ¿no? La envidia que le tenían, los consentimientos a los que su padre lo tenía acostumbrado, y ellos pensaron que tal vez deshaciéndose de él, se desaparecería el problema. Resolverlo, dañar a otro para yo resolver algo que a mí me incomoda. Ahora, lejos de evitar las consecuencias, ocurrió en esta historia, porque tuvieron que ver la depresión de su padre, que aunque no sabía que ellos habían hecho desaparecer a su hermano, vivió con tristeza todos esos años. Y eso le escaló profundo a ellos. Y no desapareció lo que ellos querían cuando hicieron esto, ¿no? Entonces, la verdad es que el ser humano muchas veces trata de salvarse a sí mismo, pero dañando y perjudicando a otros. Esto es terrible, ¿no? Increíble, increíble. Y Nelson, te quería preguntar, porque desde la historia del Génesis en adelante, desde esta historia en adelante, nos damos cuenta que hay tensiones entre el camino que Dios propone y lo que a veces llamamos mundo, ¿no? Claro, ahí empezó a ser mundo en ese sentido. Mundo en el sentido mundano, mundanal, lejano a Dios. ¿Qué podemos decir acerca de esas tensiones que hay entre estas dos propuestas? Es interesante que recién el pastor Carl hablaba, ¿no? De tensiones en la casa. Ya digamos, en un tiempo más actual las tensiones estuvieron, ¿no? Pero esta tensión comenzó desde el mismo momento que Eva se encuentra en esa confrontación de decidir, ¿no? Entre lo que Dios había advertido y aquello que Satanás le estaba proponiendo, ¿no? Entonces, allí en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, nos habla de la libertad que Dios dejó al crear al hombre, ¿no? En aquella perfección, acá hay una aclaración, está el concepto de que el ser humano fue libre para decidir, ¿sí? Y entonces con esta libertad existe la tensión ahora de Eva, de encontrarse con un experto en la mentira, un experto en generar intriga, y esa tensión de decidir y de dudar también en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pienso que la tensión estuvo en ese momento y siguió por el resto de la historia humana, porque los intereses son distintos. Entonces, el interés de Dios es un interés de vida eterna, en estos tiempos de volver a redimir, digamos, al mundo en un plan original, pero también están los intereses de lo que vos recién decías, del mundo, ¿no? Entonces, de tener una mentalidad totalmente, digamos, de un tiempo, de un presente, y no pensar en algo más allá como es el ofrecimiento de Dios, ¿no? De una vida eterna. Entonces, de vivir el ahora, la vida es solo una y hay que vivirla a todo dar, ¿no? Entonces, sin importar la salud personal. Sin medir consecuencias. Claro, entonces, ese es el interés quizás que le da el mundo a las personas, y es lo mismo que generó quizás en Eva, ¿no? Este interés por los placeres, por el materialismo, por el presente, ¿no? Entonces, esa tensión es interesante considerarla, ¿no? Tal cual, porque siempre nos confronta, ¿sí? Siempre está, digamos, al tomar una decisión presente. Así que, bueno, allí respondimos la Hay pregunta. tensiones y cada uno de nosotros las sentimos definitivamente. Y pensaba en tensiones y también se me vino otra palabra a la mente que es bifurcación. ¿Les ha pasado de perderse manejando? ¿Caminando? Cuando encontrás más de una opción, es decir, voy por acá o voy por allá. Y esto es simplemente una analogía, porque en la vida tenemos posibilidad de decidir constantemente. ¿Hago esto o hago aquello, no? Eva se encontró frente a una bifurcación, es decir, elijo A o elijo B. Y Génesis capítulo 3, 1 al 7 nos habla de esta historia. La pregunta que te quería hacer, Carl, es acerca de los criterios que ella utilizó para decidir entre la palabra de Dios y entre la palabra de la serpiente, porque había en juego dos palabras, ¿no? Dos verdades. Sí, lo primero que tenemos que hacer tal vez es mencionar los antecedentes a este relato. En la narrativa bíblica nosotros solo tenemos una declaración contundente, una prohibición de parte de Dios de comer de ese árbol, ¿no? Del fruto de ese árbol.
Si nosotros ampliamos algunas informaciones que se proveen en escritos de Elena de White, como Historia de la Redención, Patriarcas y Profetas, nosotros vamos a ver que la instrucción en relación a esa prohibición era un poquito más amplia. Claro. Es decir, ángeles de Dios venían a instruirlos y ya les habían comentado acerca de un ángel que había sido expulsado del cielo, ya les había mencionado que el único lugar donde podía manifestarse este ser era en las cercanías de ese árbol. También habían recibido el consejo por parte de los ángeles de que ellos se mantuvieran juntos, porque si se separaban podrían caer más fácil en las artimañas de este enemigo, mientras que si estaban acompañados tendrían mayores herramientas de cuidarse el uno al otro. Entonces ya el incidente que nos presenta a Eva sola, ya de alguna manera nos va sugiriendo algo, ¿no? Ella de pronto se separa del marido, él se va a sus labores y ella se va acercando a este árbol, y entonces ve allí a una serpiente, probablemente un ser majestuoso, hasta colorido, me lo imagino, se dice que también alado, que de pronto se pasea entre las ramas y toquetea los frutos y da una probadita, ¿no? Y entonces eso visual, ¿no?, ya automáticamente genera un efecto en ella. En principio, digamos, curiosidad, ¿no?, que le permite acercarse hasta ese lugar. Y entonces allí aparece este personaje, esta serpiente, que habla, un prodigio, un animal hablando, que lo que hace es distorsionar las palabras de Dios. Así que Dios dijo que no comáis de ningún árbol del huerto, cuando Dios había dicho todo lo contrario, coman de todo menos de uno. Y entonces ahí viene la mentira propiamente, ¿no? Pero ya con esto comienza a sembrar la duda en el pensamiento de ella. Y a partir de allí comenzamos a ver que Eva comienza a valerse de sus sentidos para tomar una decisión. Y tres cosas al menos ve, ¿no? Dice, la mujer vio que era bueno para comer. Es decir, si a la serpiente no le hizo nada, nutricionalmente hablando, es factible alimentarse. Y además esta serpiente se la ve bastante linda, o sea que capaz que hace bien a la piel, al cuerpo y demás, ¿no? Luego una cuestión estética probablemente, ¿no? Agradable a los ojos. No sé qué aspecto tendría ese fruto, pero evidentemente era lindo, atractivo. No sé cuánto más atractivo que los otros de los cuales ellos tenían, pero siempre lo desconocido es más lindo, es más bello. Lo misterioso, ¿no? Lo misterioso siempre es más bello, ¿no? Y lo siguiente que dice es codiciable para alcanzar sabiduría. Si este animal habla, se mueve con la propiedad que lo hace, ¿por qué yo no podría? Y entonces ahí Satanás siembra una duda, ¿no? Dios le está prohibiendo a ustedes tener el conocimiento de algo más. Y entonces allí es como que todo se lo termina de convencer. Toma, no le pasa nada, come, no le pasa nada, suficiente para ir a persuadir a su compañero de hacer lo mismo, ¿no? Pero entonces hay tres cositas que la lección resalta, ¿no?, de que Eva no se percató, ¿no? Primero, que la razón humana nunca es un criterio fidedigno para poder detectar la verdad y el error, para hacer esa distinción. Segundo, que la palabra de Dios muchas veces a nosotros no nos parece lógica, pero no por eso deja de ser fidedigna y confiable. Y tercero, es que hay cosas que no son buenas ni malas en sí mismas, sino que dependen muchas veces del uso. Ese fruto probablemente no tenía ningún veneno en particular. No estaba allí la razón de la prohibición. Era más bien una señal de obediencia, ¿no? Así que en la vida cristiana también nos encontramos ante esas bifurcaciones, a veces en la vida de tomar decisiones. Y tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? No nos podemos basar solamente en nuestra perspectiva. Tenemos que aprender a confiar más plenamente en la palabra de Dios, ¿no? Tal cual, fantástico, Carl. Gracias por tremenda explicación. Y quería preguntarte, Nelson, porque, claro, el argumento que utilizó la serpiente, el principal fue, no moriréis, ¿no? Ese fue el principal engaño. Ahora, ¿de qué manera se repite esta mentira a lo largo del tiempo y también en nuestra cultura? Porque es como que Satanás actualiza las formas, pero el concepto sigue siendo el mismo, ¿no? Tratar de decirnos, no, tranquilo, no vas a morir, no te va a pasar nada. Sí, mientras escuchaba al pastor Carl pensaba en esa advertencia previa que Dios hace, ¿no?, a ellos de poder prevenir y de poder cuidarse por todo lo que iba a suceder en el tiempo, ¿no? Entonces esta mentira
que hizo un efecto ahí en ese momento con Eva, también a lo largo del tiempo se mantuvo, ¿no? Y aquí nace, por ejemplo, lo que nosotros conocemos, la creencia de la inmortalidad del alma, que desde allí se desprendieron creencias y engaños que fueron, digamos, tremendos, no solamente por esta creencia en sí, sino por todas las otras, digamos, los otros engaños que partieron desde esta creencia, ¿no? Entonces, la lección mencionada, por ejemplo, en el antiguo Egipto, ¿no? Que empezaron estas prácticas de momificación, de tener, digamos, estas arquitecturas funerarias que hoy nosotros las miramos con cómo hacían, qué creían, cómo tenemos ese interés, ¿no? De saber, pero todo esto surge en querer, digamos, atender esa vida que sigue, aunque aparentemente moriste, ¿no? Físicamente, pero esta creencia de que no, de que el alma sigue, de que la vida sigue después de la muerte. Por ejemplo, cuando me ha tocado trabajar por la zona de Cuyo de Argentina, y me sorprendía pasar por las rutas, me sorprendía al ver botellas de aguas acumuladas como en una especie de templo, ¿no? Y bueno, digo, ¿qué será esto, no? Y a los kilómetros también otra vez, digamos, acumulación de botellas de agua, y bueno, preguntando a la gente, y bueno, correspondía a lo que ellos dicen la difunta Correa, y bueno, una persona que había muerto y que es importante, ¿no? Dejar ahí una botella con agua, porque bueno, eso te da bendición, te da prosperidad, puedes pedirle a esta persona. Cuando uno va por la Patagonia también, ¿no? Allí está también otra creencia de una persona que bueno, que se cree que te da bendición, ¿no? Que estuvo entre nosotros, hoy no está, pero sigue interactuando con nosotros. Es así. Entonces, cuando uno va por diferentes lugares, como este concepto de la inmortalidad o del alma viviente que te prospera, que te bendice, que te intercede, cómo está tan presente que hasta las personas que están fuera de las comunicaciones o del consumo del internet, también aún ellos son engañados con estas palabras que engañaron a Eva, ¿no? No moriréis. Quiere decir que las mentiras tienen un poder interesante, ¿no? Y pastor, quería preguntarle en torno a las principales consecuencias. Parece obvio, pero ¿cuáles fueron las principales consecuencias de creer esta mentira? No moriréis. Dejar de confiar en Dios, creer en la serpiente y pecar. Bueno, pensando en lo que ya acaba de compartir el pastor Nelson, la muerte, que hoy en día es algo totalmente natural, es finalmente la consecuencia más obvia de todo esto, ¿no? Pero el camino hacia la muerte fue un proceso. No llegó inmediatamente. Ni Adán ni Eva murieron al instante en que comieron del fruto prohibido, ¿no? Sin embargo, uno comienza a ver los primeros indicios de deterioro ya de manera inmediata, ¿no? Cuando ambos comen, lo primero que sienten es que se ven a sí mismos desnudos. En realidad ellos tenían como un halo de luz que mostraba su cercanía o era un indicio de su cercanía con Dios. Automáticamente eso desaparece y se sienten desprotegidos, avergonzados de su condición, tratan de resolverla con sus medios. Luego escuchan el andar de Dios y su reacción natural fue esconderse. Antes, me imagino, lo recibían con gozos, tal vez esas tardes en compañía de Dios serían de lo más emocionante que ellos vivían, pero ahora se escondieron, ¿no? La lección va a hablar de la teofobia, ¿no? El miedo a Dios. Cosa que nunca habían experimentado. Algo que nunca habían experimentado. Y entonces, ante la búsqueda divina y ante la pregunta, comienza una sucesión de responsabilidades, ¿no? Adán dice, la mujer que me diste. La mujer dice, la serpiente que tú creaste. De alguna manera comienzan a desligarse de la responsabilidad tratando de culpar a otro. Y ya ahí comenzamos a ver cómo no solamente estaba rota la relación con Dios, sino también entre ellos, ¿no? Luego vamos a ver que hay consecuencias que van a la calidad de vida de ellos. Se menciona por primera vez el dolor, dolor al dar a luz, pero también a partir del trabajo, el sudor, el cansancio, elementos que no estaban en el capítulo 2. Sí había trabajo en el capítulo 2, pero no se menciona ni la fatiga ni el cansancio. Y también, obviamente, una consecuencia en el plano ecológico, ambiental, en el mundo, ¿no? En la naturaleza, que se va a ver afectada también por el pecado. Comienzan a crecer
plantas con espinas y demás, como indicio de que el pecado no era solamente una cuestión que afectaba el interior del ser humano, sino que afectó la conexión del ser humano con absolutamente todo, con Dios, con sus semejantes y con el ambiente donde ellos habían sido puestos, ¿no? En resumidas cuentas, alteró todas las relaciones. Alteró absolutamente todo. Con Dios, entre ellos, con la naturaleza y consigo mismos, porque ahora experimentaban cosas que no habían experimentado. Y a partir de allí, el camino largo hacia la muerte. Claro, Un proceso de deterioro constante. La lección toma esta cita cuando Elena de White describe la caída de las hojas, las flores que se marchitan. Eso produjo un profundo dolor en la vida de esta persona que no estaban acostumbradas a ver eso, ¿no? Así que me imagino, Adán dice que vivió más de 900 años, ¿no? Pero ya con sus hijos vamos a comenzar a ver cómo la muerte comienza a llegar de inmediato y así se va perpetuando todo el tiempo. Recordaba a Job, ¿no? Que él dice que el hombre es corto de días y hastío de sinsabores, pero en este caso no eran cortos de días, ¿no? Sino que al revés, tuvieron que ver el proceso de llegar corto de días y hastiado de sinsabores. Sí. Lo cual debe haber sido un acto tremendo porque vieron las consecuencias de sus propias acciones. Para alguien que conoció el mundo perfecto, esos 900 años yo me lo imagino... Debe ser terrible. Una larga tortura. Tal cual. Mejor hubiera sido para él la muerte inmediata que haber visto todo lo que sus decisiones llevaron a este mundo, ¿no? Tal cual. Impresionante. Y Nelson, te vamos a dejar la responsabilidad de cerrar este repaso reflexionando un poquito en Génesis 3.15. Gran versículo y técnicamente cuando estudiamos teología lo llamamos protoevangelio, ¿no? Así que quería preguntarte en torno a este tecnicismo y que nos hables un poquito a modo de cierre de este gran versículo. Está muy bien. Si nos quedáramos con esta parte, ¿no?, de la historia, sería una tristeza total, ¿no? El repaso de la lección y habría como una culpa y parece la película termina triste y termina mal, ¿no? Pero gracias que existe Génesis 3.15, ¿no? Que ahí, como mencionabas, el protoevangelio, que hace una mención preliminar del evangelio, que consiste en la promesa de que vendría un Mesías. O sea, esto no va a terminar así, sino que Dios da una esperanza de que hay una solución que viene del lado divino, ¿no? Claro. Del lado del cielo, ¿no? Entonces, quizás cerrando en esto, ¿no? Qué bueno es pensar, junto con esta lección, que la oportunidad de salvación está presente. Lo estuvo para Adán y Eva y está para cada uno de nosotros hoy, que quizás no sabemos bien en qué engaño hemos caído o qué propuesta del enemigo de Dios hemos aceptado y nos ha hecho caer. Bueno, si las palabras han llegado hoy, han sido o deberían ser palabras de salvación. Todavía está vigente. Qué lindo saber que Dios no demoró en instrumentar un plan que ya estaba pensado para nuestra redención. Gracias, Nelson. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Carl, también. Y gracias a cada uno de los que nos acompaña regularmente. Los invitamos a seguir compartiendo este material porque sabemos que estas verdades que están en la Biblia pueden aliviar el dolor que alguien hoy está sufriendo. Así que te invitamos a compartir y a encontrarnos la próxima semana para seguir disfrutando juntos. Que Dios te bendiga.